Modelización de excavaciones. Una excavación es quitar una cosa sólida de parte de su masa, haciendo un hoyo. O sea, quitar tierra, dejando tierra alrededor. Cuando hablamos de las excavaciones no hablamos de la tierra que se va, hablamos de la tierra que queda alrededor y de la cual tenemos que garantizar su estabilidad. Por eso el problema en las excavaciones es la tierra alrededor del pozo. Cuando dibujamos excavaciones, en realidad dibujamos las estructuras que sostienen esa tierra. Pero ese no es el punto principal en las excavaciones. En las excavaciones el punto principal es las tensiones en el terreno, porque la estructura que dibujamos solo ayuda a que el terreno se contenga a sí mismo. Esto depende de muchísimas cosas, el estado de tensiones del terreno, sus propiedades mecánicas, las cargas que existen, pero fundamentalmente del procedimiento constructivo, porque depende cómo hagamos la estructura de sostenimiento de nuestra excavación, es cómo va a interactuar el sólido que representa el terreno con el sólido que representa la estructura, y eso va a generar diferentes fuerzas de interacción. A esas fuerzas de interacción se las llama tradicionalmente diagramas de empuje. Entonces aquí tenemos un diagrama de empuje típico de una estructura empotrada y en voladizo, de una estructura que tiene un apoyo superior y está bien empotrada abajo, de una estructura que tiene un apoyo superior pero que puede desplazarse abajo porque tiene poco empotramiento, y el de una estructura que se traslada sin rotar. Excepto este caso, que es el caso canónico donde aplican los diagramas de empujes de las teorías de Rankine y Coulomb, todos los demás son mucho más parecidos a rectángulos que a triángulos. Y eso es lo que se verifica cuando uno hace mediciones en excavaciones apuntaladas. Los diagramas reglamentarios de empuje, entonces, tienen en cuenta la forma del diagrama, la forma de la distribución de presiones típica de las excavaciones que se hacen por etapas y se apuntalan o se anclan. Por eso los diagramas de empuje se usan para excavaciones con puntales y anclajes, pero no se usan para muros de contención o tablestacados. Los diagramas de empuje son diagramas mínimos para verificar estabilidad, pero no reemplazan el cálculo de empuje. Lo correcto es calcular el empuje en función del procedimiento constructivo por métodos analíticos o numéricos, comparar con el empuje mínimo reglamentario que dan los diagramas de empuje y usar el mayor de ambos. Cuando se están haciendo cálculos del empuje en función del procedimiento constructivo por métodos numéricos, hay que tener en cuenta algunos aspectos particulares. El primero, en los modelos numéricos está el agua. El agua no es una carga, el agua es un material igual que el terreno, igual que el suelo. Entonces el efecto del agua debe ser tenido en cuenta con el mismo nivel de detalle con el que se tiene en cuenta el comportamiento del suelo. Si la excavación está sumergida, bueno, uno en la excavación desactiva el suelo, pero no desactiva el agua si está sumergida. Si la excavación va en seco, entonces va a haber agua que va a estar en este estado inicial y tiene que ir a un estado final como este. Eso hay que calcularlo calculando el equilibrio de la fase fluida. No se puede imponer una napa freática inclinada. Esto ya se vio en unos videos anteriores. Pero además, cuando uno está haciendo la excavación por etapas, va bajando, el agua va acompañando y en función de la velocidad con la que se excava y de la permeabilidad del terreno, puede ocurrir que el estado transitorio del agua, cuando la excavación va más rápido que lo que tarda el agua en bajar, sea el dimensionante para la estabilidad del conjunto. Entonces, el efecto del agua tiene que empalmarse con la secuencia constructiva. Hay que reproducir la secuencia constructiva de manera precisa, incluyendo los plazos de construcción cuando hay acoplamiento con flujo de agua o cambio de condición no drenada a condición drenada, para verificar la estabilidad de las etapas intermedias debido a los cambios de tensiones producidos por la excavación y a los cambios de tensiones producidos por las modificaciones en el patrón de flujo de agua. Yendo a la secuencia constructiva, típicamente se modelan en 2D, entonces acá tenemos dibujados todas las etapas intermedias de una determinada excavación que nos permite terminar con una distribución en la carga, en los anclajes y una eventual
cálculo de un cierto factor de seguridad. Esto es, siempre se hace de esta manera. Hay que tener en cuenta que si el modelo es 2D, esta línea no está representando una barra, que es un anclaje, sino que en realidad es como una membrana de longitud infinita normal al plano del dibujo, porque eso es lo que pasa en los modelos 2D de deformación plana. Cuando hay que modelizar con mayor precisión el comportamiento de barras de anclaje o de pilotes, no de placas como muros colados, sino de pilotes aislados sosteniendo la excavación, se puede recurrir a modelos 3D. Acá tenemos un ejemplo de un modelo 3D en el cual se modeló la secuencia de construcción incluyendo los bataches y atrás la colocación de los anclajes activos y pasivos con su espaciamiento en cada uno de los casos. Este es un modelo mucho más complejo que un modelo 2D y desde el punto de vista de los desplazamientos, noten que esto es 3D, ahí está en perspectiva, el patrón de desplazamientos que da un modelo 3D y un modelo 2D son prácticamente iguales, no hay ventaja en emplear un modelo 3D, pero bueno, si se hace por las solicitaciones estructurales, es bueno tenerlo. Noten que este modelo 3D acá no se ven los anclajes, simplemente porque el plano en el que se cortó el dibujo no tiene los anclajes. Los anclajes están en el modelo 3D, pero están un poco más adentro. Estos modelos 3D son muy útiles para calcular las solicitaciones estructurales de pilotes y anclajes y para verificar si un determinado anclaje se va a arrancar o no del terreno. En un modelo 3D el anclaje es una barra y actúa con todo el terreno que tiene alrededor. En un modelo 2D los anclajes son como una placa continua que generan un estado de tensión en el terreno que es totalmente diferente que el de la realidad, que es 3D. Y para los elementos estructurales, por ejemplo, acá están modelados pilotes. Este pilote tiene momentos y tiene esfuerzos normales que tienen en cuenta la rigidez propia del pilote, y si otro pilote está separado a una cierta distancia, están puestos a diferentes distancias, es decir, ahí puse 2 o 3 pilotes, estos pilotes cada uno tendrá sus solicitaciones en función de la secuencia constructiva y los empujes del terreno. Los modelos 3D son superiores a los 2D, pero son mucho más complicados y en excavaciones prácticamente no aportan un valor adicional. Por eso es muy raro que se hagan modelos 3D de excavaciones convencionales. De todas maneras, no hay que abusar de los modelos 2D. Acá termino la presentación con este modelo al que vamos a criticar un poco. En este modelo 2D, que es un muro de pilotes anclado, vemos que las plateas están aportando resistencia. Miren esta fundación está puesta ahí y por lo tanto el modo de falla tiene que pasar por la izquierda de la fundación y por la derecha, porque en esta fundación es como si fuera una barra horizontal de resistencia infinita. Mala cosa que eso esté tenido en cuenta en el análisis de estabilidad. Si no estuviera la fundación, probablemente esto habría fallado por aquí y todo esto no habría sido parte del mecanismo de falla. Mala cosa que está ahí. Pero además, esa fundación es infinita en la dirección normal al plano del dibujo. Porque si la fundación mide solo un par de metros en la dirección normal al plano del dibujo y después no está, entonces este efecto parcialmente favorable que tiene la propia rigidez de la estructura que hemos puesto dibujada ahí en realidad no existe. Otra cosa. Acá vemos anclajes que se cruzan entre sí. En 3D es ok que se crucen entre sí. Un anclaje en una cierta posición tiene un ángulo distinto que de la otra, pero como no están en la misma vertical, pueden convivir sin ningún problema. Pero en un modelo 2D, los anclajes no son barras, son en realidad membranas de longitud infinita en la dirección normal al plano del dibujo. En esas condiciones, estos anclajes que se cruzan entre sí generan un verdadero caos en el estado de tensiones del terreno, porque es esencialmente una seta de material elástico puesta ahí adentro que distorsiona completamente y genera un estado de tensiones completamente diferente a lo que podríamos asumir como realista. Por eso es imposible una falla así, porque acá hay una seta de material elástico que aporta una enorme resistencia. El modelo nunca va a fallar por ese lado. Y por último, hay algo muy raro acá. Hay algo muy raro en el pie del muro, porque el modo de falla tendría que pasar directamente por el pie de la fundación, no un par de metros más abajo. Este asunto es probablemente porque en la punta del pilote se agregó un clúster elástico para que el pilote tuviera capacidad de tomar carga por la punta, y ese clúster elástico parece que quedó un poco grande,
o quedó un poco ancho porque está evitando que el modo de falla pase por donde tiene que pasar. Bien hecho este modelo, esta estructura estaría reemplazada simplemente por la carga. Sin la estructura no tendríamos este lío de anclajes que se cruzan y no habríamos puesto aquí algo tan distorsivo como resulta un clúster elástico grande, con lo que habríamos tenido un modo de falla así, que es lo que debemos esperar como razonable para este tipo de problemas.